contar así medio breve el cuento como para que nos ayude a relacionarlo con Dale. los autores. Y básicamente trata de un pueblo que tiene una monarquía donde el monarca es el rey, que tiene a su vez una hija que es la princesa, y cuenta cómo este rey que es semibárbaro, en un principio cuando ve algo que no le gusta, como todo se hace a su voluntad, entonces cuando ve algo que no le gusta, la manera de corregir eso es siendo más amable con esa persona porque él lo sentía como que había que corregir lo que estaba torcido. Y cuando observaba un crimen, lo que para él era un crimen, aplicaba justicia en el circo real, que es un anfiteatro donde el acusado era tirado justamente en la arena y decidía si tenía que decidir abrir una de las dos puertas, en la cual uno le iba a dar la muerte porque salía un tigre, o un león, no, el tigre sí. Y por la otra iba a salir una dama con la cual esta persona se iba a poder casar, y de cierta manera así era como se resolvía tal juicio. Bien. Eso en resumen como para empezar. Buen relato, Jazmín. Bueno, para Durkheim, la acción social es siempre una acción colectiva, y estas relaciones entre los individuos son de cooperación. Diferencia dos tipos de solidaridad: solidaridad mecánica y orgánica. En la mecánica, el tipo de sociedad es primitiva, o sea, es una sociedad nómada o seminómada que vive de la caza, la pesca y la recolección. En cambio, la orgánica son modernas e industrializadas. La división del trabajo en la mecánica es poca o casi nula. Por ejemplo, los hombres son los encargados de la caza y las mujeres de la recolección de frutos o aprovisionamiento de agua. Y en la solidaridad orgánica, los individuos se especializan en una sola tarea. Bien. Los individuos son autosuficientes en la mecánica, y en la orgánica dependen de otros individuos. La cohesión social en la mecánica es por costumbres, se mueven o actúan de acuerdo a costumbres, y en la orgánica es por interdependencia. Después, el derecho en la solidaridad mecánica es represivo. Por ejemplo, en el cuento, cuando se sellaba su final, el acusado caía a la arena y elegía qué puerta abrir, y en la solidaridad orgánica es restitutivo. Bueno, teniendo presente las concepciones de Emilio Durkheim, qué tipo de solidaridad se genera entre los habitantes del reino descrito en el texto, nosotras como grupo asemejamos más a la solidaridad mecánica por estas características. Bueno, nada. Bien. Hola, profe, ¿cómo andás? Hola, Eileen, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, esta pregunta habla un poco de las tres tipologías, los tres tipos de organización de Weber, que son la tradicional, la carismática y la legal. Y bueno, como bien dice ahí, la tradicional se funda en la creencia, es la santidad de las costumbres vigentes y en la legitimidad de los que vienen al poder en virtud de la tradición. La carismática está basada en la devoción que presentan a un individuo a muchos otros, quienes le atribuyen talentos especiales, una misión sagrada, heroica. Y la legal, basada en la creencia de la validez de la ley dictada por medios racionales y en la legitimidad de quienes asumen el poder real comúnmente a través de los voluntarios. Ahora mi compañera va a decir por qué, cuáles elegimos y el por qué. Bien. La pregunta del trabajo práctico dice: ¿a qué tipo de dominación se aproxima la ejercida por el monarca? Nosotros elegimos la carismática y la tradicional, ya que la carismática habla de la devoción hacia una persona. El pueblo obedecía y hacía todo lo que el rey decía, y si no estaban de acuerdo, el rey trataba de que con el carisma convencerlos de que hagan lo que él decía. Y después la otra es la tradicional, que se basa en las creencias y en las costumbres, que todo el pueblo iba
al juicio de si se le hacía un juicio a una persona, o sea, todos asistían y todos, era como una tradición ir ahí, y bueno, eso. Bien. Bueno, y acá para contar un poco, Marx en realidad estudió la sociedad desde una mirada económica, y por lo tanto pusimos ahí en la diapositiva que transformó algunos conceptos de Hegel, porque Hegel era más filósofo, estudiaba como más el espíritu, y los hizo evolucionar en cuanto a una mirada más económica social, a esos conceptos de trabajo humano y de alienación del trabajo. Bueno, la alienación del trabajo es lo que dice ahí, que es como un trabajo forzado que tiene la particularidad de que del propio trabajo se adueñan otros, y esto da cuenta de dos tipos de clases, como dice ahí, la burguesía, quienes son los dueños de la producción, y el proletariado, que son el dueño, quienes producen. Marx decía que el conflicto se produce, no, todavía no, bueno, nada, que el conflicto se produce por la diferencia bueno, esta diferencia que se genera en cuanto a que algunos tengan más y los otros lo único que tengan para dar es solamente su fuerza de trabajo. Ahora, nosotras para poder relacionarlo con el cuento, le intentamos dar una vuelta de rosca, porque si bien el cuento no habla en términos económicos, no hay un mercado y todo eso, nosotros sí creemos que hay clases o distintos sectores sociales y que también se produce un conflicto. Las clases, las que podemos distinguir son el rey y la princesa por un lado y los plebeyos por el otro, como mínimo. Bien. Porque no quisimos hacer porque la verdad es que no es que lo dice mucho el texto, pero mínimo sabemos que existe la princesa y el rey, y el plebeyo que va a ser el que sea el novio de la princesa. Y bueno, y nosotros pusimos que el conflicto se produce en términos de poder, porque nosotros, al ser el rey el único, el que tiene el poder, por ser una monarquía, cuando este plebeyo se junta con su hija, el rey lo ve como si eso es un crimen. O sea, él lo considera de esa manera y por eso él lo juzga y lo manda a la arena. Entonces, por lo menos desde la perspectiva del rey, él lo ve como si alguien de alguna manera estuviese queriendo luchar por ese poder. Vamos a poner algo más, una situación en la que, por ejemplo, él permitiese que la princesa estuviese con este plebeyo, de alguna u otra manera, la que era la destinataria de ese poder luego iba a ser la princesa. Entonces, al ser esta pareja, un plebeyo, la novia de la princesa, iba a de alguna manera tener algo de poder. Entonces, esto el rey lo vio como un conflicto y lo llevó a juicio. Y también creemos que ese conflicto en general no es que es una cuestión entre el rey y el plebeyo, sino que más bien, y también me voy a apoyar con la próxima pregunta, que es la última pregunta del cuento de quién sale por la puerta. Yo, en lo personal, también creo que el conflicto sobre el poder era también una cuestión entre el rey y la princesa, y ahora voy a aclarar el porqué. Bien. Profe, no se ría que me pongo muy nerviosa, pero bueno. No, sí, tranquila que... Posible. Tranquila, Jazmín, que vas bárbara, y además está muy interesante esto del conflicto entre el rey y la princesa. Dale. Bueno, el rey, al ser el único, el que tenía el poder, en cierto modo delegó ese poder al azar en cuanto al juicio. O sea, como que entonces yo por lo menos lo veo como que ahí algo de poder perdió,
porque ya no era él quien decidiese el destino de la persona a la que iban a meter a juicio, sino que lo decidía el azar. Y el rey o sea, se súper interesó en este juicio particular, en el cual se olvidó que en realidad quien iba a decidir era el azar, y no tuvo en cuenta que quizás la princesa podía saber la respuesta de quién iba a salir por un lado o por lo otro. O sea, como que de esta manera, de alguna forma, la princesa tenía más poder en este momento que el rey, porque la princesa sí podía saber quién iba a salir por cada puerta y el rey no. Y yo supongo que si el rey hubiese sabido que la princesa lo sabía y encima se le iba a decir, ni siquiera estaba ahí presenciando el juicio. Bien. Entonces, como de alguna manera yo creo que ahí es donde surge el conflicto. Ahora sí podemos pasar a la otra diapositiva. Nosotras no fuimos todo el grupo por una sola respuesta. Yo Bien. elegí la dama porque me parece que es una cuestión de a quién ganó la disputa. ¿Y quién ganó la disputa entre el rey y la princesa? Y para mí la ganó la princesa, porque la princesa, al tener ese poder y decidir que salga la doncella, ese fruto de su poder queda vivo y en memoria de ella, y como que, o sea, la historia puede seguir, ¿no? Y no se quedó ni, o sea, no quiero ni que la princesa ni yo decir, me quedo en la chiquita de, ay, no, ¿cómo se ve con otra persona? Como que es una disputa pequeña con semejante conflicto que se está viviendo. Entonces, como que me parece que para poder ganar hay que resignar. Y en este caso yo por lo menos siento que la que salió por la puerta fue la dama, y bueno, y el conflicto se solucionó de esa manera. Bien. Bien, buena perspectiva, digamos, porque no se había marcado anteriormente. Pero bueno, a ver, la otra parte del grupo, ¿qué dice? Salió el tigre. Claro, nosotras éramos como 2 contra 2. Bien. Para nosotras había salido el tigre por el tema los otros grupos ya lo dijeron, por los celos reiterados que dice el texto. Los celos de la princesa, de que yo sabía quién era la dama, entonces como que lo mandó al muere directamente. Mío de nadie, dijo, va, una cosa así. Claro. ¿No? Está bien. No, pero bueno, a ver, son adecuadas las dos respuestas y por algo el autor deja esto abierto. Sí, bueno, además, buena exposición, buena exposición porque en principio empezaron presentando lo que es la síntesis argumental del cuento, y después, digamos, y esto sí también, como los grupos anteriores, hicieron una buena relación y una buena, digamos, mirada en detalle sobre los conceptos antes de dar las respuestas. Y cuando dieron las respuestas, también las acompañaron con los fundamentos más que necesarios para sostenerlas. Digo, tanto en lo que es a la aplicación de conceptos, a las respuestas sobre los tipos de solidaridad, los tipos de dominación legítima y la cuestión del conflicto. Y en esto reafirmo esto que le decía a Jazmín, que digamos, fueron el grupo que señaló esta, si se quiere, discrepancia, o como por ahí podemos también llamarlo conflicto, entre el rey y su hija. Es decir, en el sentido de que haya salido el tigre o haya salido la dama, en este caso no decidió el azar, decidió ella. Y acá hay un cambio de reglas subrepticio, no hay un conflicto abierto, porque, digamos, la princesa no enfrenta y no pide un cambio de reglas para esto, digamos, sino que hace todo para que la decisión quede en sus manos. Entonces digo, esto es una cuestión de poner
en entredicho la forma tradicional de administrar justicia, y esto, digamos, la palabra justicia entrecomilladamente, obviamente. Pero bueno, hay formas de este tipo que, como ustedes decían, era el azar, según la tradición del pueblo, era la voluntad de los dioses, por decirlo de alguna forma, porque, digamos, si uno lee un poquitito de mitología grecorromana o incluso de mitología también latinoamericana o anglosajona, lo que va a ver es que los actos que nosotros hoy podemos catalogar bajo la cuestión del azar, para todos estos pueblos tenían que ver con las decisiones y las voluntades de los dioses. Entonces, acá la princesa dice, los dioses en esto no decido, decido yo. Entonces, ahora, y en cuanto a las dos respuestas que dieron, lo cierto es que hay elementos para avalar tanto una como otra. ¿Ah? Las respuestas que dicen, bueno, salieron el tigre, no solo tiene que ver con la cuestión de los celos, la posesión, la cuestión de que ya la princesa había, digamos, mirado mal a la señorita que iba a salir o que estaba en la puerta alternativa al tigre y todo esto, sino que también, digamos, el autor señala varias veces que la cultura del pueblo era una cultura bastante salvaje. Por lo tanto que pretendía, por lo tanto que los hechos que hoy a nosotros nos parecerían violentos y de alguna forma nos concitarían el rechazo, para este pueblo eran, digamos, más o menos normales. Es decir, por eso decía la cultura salvaje. Entonces, digo, si uno reúne todos estos elementos, dice, bueno, sale el tigre. Ahora, la otra cuestión es esto. Si sale el tigre, ¿por qué la princesa se tomó todas las molestias en averiguar quién estaba en cada lado? Es decir, bueno, ¿o para qué? Para decidir ella que no vivía más, bueno, lo hubiera dejado al azar. ¿No? Entonces, la cuestión es ¿por qué todo esto? Y además hacerlo sin buscar un enfrentamiento abierto, que hubiera sido quizás peor en cuanto a las consecuencias para el condenado. Y la otra cuestión es que, digamos, también estaba esta cuestión de, por más salvaje que sea, bueno, hay una cuestión de afecto, de amor, bueno, estas son... Por eso digo, el autor da una serie de pautas para que, como él hace, la pregunta quede abierta. Y esto, digo, también tiene que ver con las cuestiones que podemos llegar a analizar desde esta perspectiva, es decir, desde perspectivas culturales o socioculturales. Por eso que también, digamos, me pareció muy interesante el que hayan marcado la cuestión del conflicto y el que hayan dado las dos respuestas y las hayan fundamentado. Entonces digo, en este sentido hay una mirada, me parece, es decir, más de desmenuzar el texto. Y eso, bueno, es un punto a favor, o varios puntos a favor. Así que, bueno, mándenmelo, mándenmelo ahí donde está el espacio, y yo también se los voy a contestar en esta semana, pero bueno, estuvo muy, muy bien desarrollado. Y bueno, la cuestión es también preguntarles como a los anteriores, es decir, ¿qué les pareció esta forma? A ver, ¿por qué digo? Porque va con esto que yo les comentaba, me parece que por lo menos en estos 4 meses lo que uno intenta es que ustedes lleguen más a una comprensión de los conceptos, y una forma de ver que estos conceptos empiezan a ser comprendidos es cuando comienzan a ser aplicados. En este caso, bueno, se aplica al análisis bárbaro, sí,
bueno, me parece Sí, a mí bárbaro. la verdad, el hecho de sentarme a leer a los autores y poder relacionarlo con el cuento me sirvió muchísimo más como para reflexionarlo más profundamente, digamos. Y quizás no solamente entender el concepto, sino entenderlo, explicarlo y hacerlo como propio. Así que me gustó esta modalidad a mí. Bárbaro Jazmín y bárbaro Silvia. Sí, a ver, es lo que yo les decía desde el principio, lo que busco que en algún sentido ustedes después puedan llevarse, ¿no? Que no quiero decir que puedan llevarse estos conceptos específicos, sino, digamos, cómo trabajar conceptualmente y cómo por ahí hacer un análisis desde una perspectiva teórica conceptual. Que está bien, es decir, ustedes me pueden decir, bueno, pero es sobre una situación fantasiosa. Sí, bueno, es decir, pero así como puede hacerse sobre una descripción de una sociedad por alguien que, digamos, escribe un cuento, también puede hacerse sobre una descripción de una sociedad de alguien que hace una descripción más de tipo académico. Entonces, es decir, que el objeto sea ficcional o no, tampoco es significativo en esto. Bien, esto entonces es para tenerlos en cuenta para todos, y bueno, me pone bien que lo hayan podido hacer los tres grupos, y que además les haya, es decir, se hayan sentido cómodos con esto. Es decir, porque bueno, no siempre es fácil hacer estas cosas. Así que bueno, vuelvo a reiterar los elogios al análisis, y bueno, envíenmelo y después mandaré todas las notas. No sé si sus compañeros quieren decir algo. Entonces, para el autor. No, Silvia, el autor deja la pregunta abierta. Él no va a tomar una posición con respecto a eso. Me parece que también es un recurso literario muy interesante el dejarte el final a cada uno de los que lee, porque más allá de que la pregunta quede hecha, de alguna forma uno intenta darle una respuesta. Entonces digo, el autor lo que hace es un bárbaro, Ariel. Sí, fue muy buena presentación. El autor lo que hace es un juego literario y un recurso literario, que es decir, bueno, no darle un cierre contundente a su historia, sino dejar esa historia abierta. A ver, yo no los voy a aburrir con literatura, pero Cortázar en Rayuela hace digamos, hay un final analógico con en el sentido de que nos presenta continuamente dos finales con este juego que él hace de referir un capítulo al otro. Entonces, ahora ya no me... como es, y el autor es mal, no, está la maga y él, creo que es Maldonado, bueno, es decir, vuelve a la Argentina, y bueno, entonces hay una cuestión de o termina loco o sigue su historia con cierta cordura. Y Cortázar hace muy bien este doble final. Es decir, obviamente que en este caso, a diferencia del autor de La Dama y el Tigre, Cortázar relata los dos finales. Acá, digamos, el autor deja la pregunta abierta. Pero digo, es un recurso literario que después lo usaron y que viene bien como para decir, no toda historia tiene un solo final. Podemos pensar historias alternativas.
o con finales alternativos. Este es un recurso literario que ya les digo se usa. Y bueno, y en este caso lo usó este autor de esta forma. Cortázar lo usa de otra. Bien, nos fuimos a hablar de literatura, pero volvamos a la cuestión de sociología. Bien, nos había quedado Becker. A ver, déjenme ver un poquitito el programa, que lo tengo acá para ver. Cinco, 6. Auto, el diseño. Ajá. Bien. Entonces. No, bien, para el jueves lean ya el artículo de Sautú sobre cuestión, creo que es del texto Todo es teoría, y denle una lectura también al de Facio y Rutri, para que así terminamos, que es muy cortito ese, y así ya terminamos unidad 5. Eso para el jueves. Y reitero, mañana nos vemos en la facultad con los grupos que ya me pasaron, y después quedamos para el otro jueves con los otros grupos. Bien, vamos a ver un poquitito, no sé, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo de Harold Becker? ¿No? Y la otra cosa que también les digo, cuando lean ahora, digamos, en el caso, bueno, de Harold Becker es bastante más notorio, pero relaciónenlo con los textos de Bourdieu, relaciónenlo con los textos de Marradi, de Anderegg, incluso digamos, cuando digo el texto de Bourdieu es el de unidad 3, el de la construcción del objeto. Hay varios aspectos y varios puntos en común que Becker los presenta desde otra perspectiva, pero digo, traten de ir encontrando los argumentos en común, porque esto es otra cuestión que les va a ayudar a entender mejor y a comprender mejor ciertas cuestiones que tienen que ver con esto de investigar científicamente. Incluso piénsenlo también en relación al capítulo 1 de Kessler, en cuanto a cómo Kessler construye el objeto de la desigualdad. Les digo todo esto porque le estoy pensando en la elaboración de los trabajos de integración final. Acá hay elementos que ustedes pueden tomar para la forma en que se define un problema y también para las cuestiones de ver las relaciones conceptuales. Sobre todo, por eso digo, cuando tengan que buscar las relaciones con los conceptos de los autores que estuvimos viendo. Bien, con Howard Becker habíamos visto la primera parte. Él dice, bueno, las formas de definir los conceptos desde una perspectiva totalmente teórica, si se quiere, por deducción, desde una perspectiva que por ahí podría ser más como inducción, y desde lo que él propone, una perspectiva de diálogo constante entre lo que es la definición de conceptos y la observación de la realidad. Y después habíamos visto cómo esta cuestión de ir desde lo conceptual a lo empírico o lo factual se ajustaba a partir de los dos ejemplos que él da, que es la definición de lo que es una aptitud y la cuestión de lo que es lo que es delito. Ahora él dice, bueno, con todo esto, bueno, ¿qué es lo que intenta? En verdad, lo que intenta es darnos algunos elementos para esta tarea de definir
definir conceptos. Y él dice, bueno, que se tienen que definir de una forma útil y rigurosa. Y esto, digamos, obviamente tiene que ver que, digamos, con estas cuestiones que yo les comentaba, que muchas veces cuando usamos conceptos, y el concepto es más yo les decía, una reducción de la realidad, pero que esta reducción de la realidad lo que nos permite es ser más rigurosos en la observación. Ahora, dice, bueno, ¿por qué se plantean estas cuestiones? Y acá por eso digo, fíjense cómo hay elementos comunes con Bourdieu. Porque él dice, bueno, y esto es cierto, muchas veces cuando iniciamos un trabajo de investigación, y no hablo de la investigación en ámbitos puramente académicos, es decir, en la función pública, por lo menos en ciertos organismos. Es decir, me tocó estar en planeamiento de la Dirección General de Escuela, y después hubo una dirección de investigaciones educativas. Es decir, en estos organismos, y no creo que solamente haya sido en educación, hay también una forma de desarrollar investigaciones, es una forma racional en el sentido de orientar la cuestión de las investigaciones hacia problemas que aparecen en el área. Como, por ejemplo, qué sé yo, la deserción, la repitencia, el atraso escolar, la cuestión de las diferencias en las calidades educativas en los diferentes establecimientos, cómo las diferencias en las calidades educativas también se relacionaban con determinadas características de las matrículas. Bueno, toda una serie de cuestiones que estaban presentes allí. Entonces, muchas veces uno lo que tiene es un problema práctico o un problema social. Y acá, recuerden lo que decía Bourdieu, un problema con realidad social no es un problema de investigación sociológica. Es decir, no porque haya que descartarlo, sino porque hay que redefinirlo. Y Becker nos dice exactamente lo mismo. Un problema práctico, si nos largamos a ver un problema práctico, y es ahí donde empezamos a encontrar ciertas dificultades. ¿Ciertas dificultades en qué sentido? En el sentido de que en verdad no sabemos conceptualmente qué es lo que estamos buscando. ¿Qué quiere decir esto de la repitencia? ¿Qué quiere decir esto del abandono? Y uno dice, bueno, pero son cuestiones muy fáciles. Repetir es cuando alguien se queda en el mismo curso, digamos, después de haberlo hecho durante todo un año, es decir, no pasa al curso siguiente. No, sí, perfecto. Pero en verdad, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo un proceso puramente didáctico-pedagógico? ¿Estamos viendo un proceso de relación social? ¿Estamos viendo un proceso de tipo comunicacional? Es decir, ¿qué cuestiones es las que vamos a enfatizar para decir algo sobre esto que aparece como muy evidente? Esto es lo que está planteando Becker, y esto es lo que planteaba también Bourdieu. Muchas veces, digamos, un problema de tipo práctico, ya les digo, de tipo social, no es un problema sociológico. Y cuando nos largamos a estudiarlo, si no tenemos claro esto, ¿qué es lo que pasa? Y nos vamos a encontrar con que por ahí juntamos una serie de información al divino botón. Becker da el ejemplo de los alumnos que salen a hacer entrevistas. Entonces dice, bueno, van a las fábricas, preguntan, qué sé yo, y cuando leen lo que preguntaron y lo que los trabajadores respondieron, se encuentran con que no es de mucha utilidad. Ahora, ¿y por qué no es de mucha utilidad? Bueno, precisamente porque no se tuvo en cuenta antes una definición conceptual clara de cuál es el problema. ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, si alguna vez tienen que hacer una encuesta
no empiecen por las preguntas. Lo mismo ante una entrevista, lo mismo ante una cuestión de un grupo focal, lo mismo ante una historia de vida. No empecemos por las preguntas, no vayamos creyendo que ya sabemos lo que vamos a indagar. Esto implica una cuestión de clarificación conceptual antes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar, ya les digo, con una serie de información que no nos sirve para nada. ¿Mm? Y ahí Howard Becker también habla de una frasecita que es casi un ritual, que es la cuestión esta de acotar el problema. ¿Mm? Y que ustedes lo van a tener que resolver cuando formulen el problema de investigación. Muchas veces se piensa que acotar el problema es dar los parámetros de tiempo y espacio. Nosotros vamos a estudiar la deserción en el Distrito de La Plata en el 2020 y 2021. Sí, entonces uno dice, bueno, qué bárbaro, qué clarito que está. Vuelvo a decir, ¿cómo entendemos el proceso de repitencia? Entonces, es decir, si no tenemos aclarado esto, no tenemos acotado el problema, no tenemos precisado el objeto de indagación, etcétera, etcétera. El acotar el problema implica fijar los parámetros. Es decir, qué aspectos, cómo estamos definiendo esto. Y a partir de cómo lo definimos, cuáles son los aspectos que van a resultar, digamos, relevantes. Howard Becker da una opción, digamos, que también aparece, que él dice, bueno, es en base a un juego, es cierto, que es, si yo tengo la respuesta, tratar de averiguar cuál era la pregunta. Dice, bueno, muchas veces cuando los estudiantes vienen con todas las preguntas y se encuentran con que en verdad no saben muy bien, vienen con todas las respuestas y no saben muy bien para qué, qué hacer con ellas, lo que él les propone es decir, bueno, ¿cuál sería la pregunta que supone estas respuestas? Entonces ahí dice, bueno, esto se puede hacer y se hace, ¿ah? ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Y nos vamos a encontrar, digamos, con que por lo menos vamos a definir qué es lo que no queremos investigar. Es decir, qué es lo que en verdad hicimos estas preguntas al divino botón y y que en verdad no nos aportan y no vamos en la dirección adecuada. Por eso que él va a decir que la reformulación de las preguntas constituye los comienzos de la construcción conceptual. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente acá hay una cuestión que también se habla como definición negativa, bueno, todo esto no importa mucho, pero yo puedo precisar el problema a partir de ir descartando lo que no quiero indagar en estos momentos. Entonces, esta es una forma. Y él dice, bueno, también se puede aplicar a los cuantitativos, qué sé yo, por todo el desarrollo que hay, no solo de la computación, sino también de los programas estadísticos. Y esto es cierto. Antes, un estudio de tipo cuantitativo demandaba una formulación muy precisa del problema. No es que hoy no lo demanda, no lo demande, sino que, en verdad, dado los programas estadísticos y las digamos, capacidades y potencialidades de las computadoras, lo que podemos hacer es jugar con diferentes alternativas y jugar con diferentes asociaciones entre variables. Entonces esto, digamos, también es posible y también nos ayuda mucho a acotar los problemas. Ahora, él dice, bueno, ¿cuáles son otras formas de ir llevando esto a cabo?
Y él da dos opciones. Dice, o dejemos que el caso defina el concepto, o dejar que la categoría defina al caso. A ver, esta es una discusión que tiene que ver con la cuestión de lo inductivo o la cuestión de lo deductivo. Ahora, en términos muy generales, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? A ver, yo puedo partir de una definición conceptual. Él toma el caso, me parece, de burocracia, y decir, bueno, yo voy a estudiar, digamos, la burocracia en, digamos, la administración de salud en la provincia de Buenos Aires. Entonces él dice, bueno, ¿por qué la categoría me está definiendo el caso? Bueno, porque tomo la definición de burocracia de Weber y digo, bueno, a ver, ¿cuándo estamos en presencia de una democracia? De una burocracia. Bueno, cuando hay una serie de archivos escritos de las acciones, cuando hay carreras que se hacen dentro de este sistema, cuando las decisiones, digamos, hay una estructura jerárquica, que cuando en esa estructura jerárquica también se fija cuáles son las decisiones que va a tomar cada uno, etcétera, etcétera. Bien. Y hay una cuestión fundamental que Weber señala, que es la racionalidad. Es decir, Weber dice la forma burocrática de administración es la más racional. ¿Por qué? Bueno, porque los cargos no son de las personas, porque los cargos están atados a las capacidades o a las capacitaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, lo que también está diciendo en este sentido Howard Becker es, bueno, primero y principal, no todas las características que están listadas en la categoría o en la conceptualización de democracia, las vamos a encontrar en el fenómeno o en el proceso real. Por lo tanto, la cuestión es, bueno, ¿cómo definimos? Y la otra cuestión es que esta definición de conceptos no es una definición a todo o nada. Es decir, no es que, bueno, si no están todas las características, entonces esto no es burocracia. A diferencia de lo que pasa por ahí en otras ciencias, las ciencias sociales se mantienen con esta cuestión de relatividad con respecto a que los casos encajen totalmente en las categorías. Ahora, la otra cuestión es, tomo el camino contrario, empiezo por el caso. El problema ahí es que muchas veces nos dejamos, ¿cómo podría decir?, inundar por el caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entramos en tal listado de detalles que después no podemos generalizar. ¿Por qué? Porque tanta importancia le dimos a las características particulares de ese caso que no nos permite salir de ello. Este es un problema que se plantea con los estudios de caso, que después lo vamos a ver, es decir, y que hay también toda una discusión de cómo puedo generalizar a partir de un caso. Ahora, lo que también es cierto, y que Howard Becker lo plantea, es que si yo tomo un caso más que un listado de características particularísimas que voy a tener, lo que tengo es un listado de dimensiones. Y acá la cuestión cambia. Fíjense, él da el ejemplo de decir, bueno, si vamos a ver qué son las revoluciones, bueno, yo puedo tomar como ejemplo la revolución norteamericana o la revolución rusa. Y si uno se pone a pensar, en verdad, dice, bueno, pero yo tengo dos casos distintos. La revolución norteamericana o la revolución, digamos, o la revolución en Argentina, en lo que era el Río de la Plata, supone un poder colonial, es decir, que ¿contra qué se rebelaron los norteamericanos? ¿Contra qué se rebelaron la primera junta y las cosas? Bueno, contra un poder que era de afuera y que reglamentaba la vida, el comercio, etcétera, etcétera. Ahora, esto no está presente en la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa no hay un poder exterior.
¿no? Entonces decimos, bueno, son totalmente distintas, en parte, pero ¿cuál es el elemento común que hay acá? Tanto en la Revolución Norteamericana, como en la Revolución del Río de la Plata, en la Revolución Argentina y en la Revolución Rusa. El poder, el elemento común es que hay un poder que fija determinadas condiciones de opresión. Entonces, bueno, contra esto, sí, entonces, si yo quiero hablar de una revolución, ¿qué es lo que tengo que decir? Bueno, señalar que acá, digamos, hay una reacción frente a un poder que empieza a resultar, digamos, cada vez más opresivo, más injusto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, fíjense cómo, digamos, cuál es la diferencia entre las características y las dimensiones. ¿Me supe explicar? Con este ejemplo, digo, lo que es trabajar sobre características y lo que es trabajar sobre dimensiones. Y es, bueno, es lo que nos está diciendo Becker. Si yo tomo el caso, lo que tengo que fijarme es en las dimensiones. Obviamente, que las dimensiones yo las puedo llegar a pensar a partir de las características. Pero el pasar de características a dimensiones es una primera cuestión de generalización. La otra cuestión que también él va a señalar, y que lo va a señalar, digamos, muy acertadamente, es que muchas veces cuando investigamos y saltamos del caso a la generalización, lo que hacemos es un salto de largo alcance. ¿Por qué? Porque, digamos, introducimos una serie de fenómenos en categorías que son tan amplias que tampoco nos permiten decir nada nuevo. Y entonces él dice, bueno, tenemos que marchar hacia lo que Robert Merton había llamado las teorías de alcance medio. O, sí, las teorías de alcance medio, no me acuerdo cómo las llama, de mediano alcance, bueno, pero más o menos es lo mismo. Y él dice, ahí está, habla de el truco de Bernie Beck. ¿Cuál es este truco? La cuestión es que cuando nosotros tenemos presente una investigación, o, a ver, vamos a aclarar algo antes. Generalmente cuando uno investiga, aun cuando lo haga sobre casos particulares, lo que pretende es llegar a cierto nivel de generalización. Esto desde ya. ¿Y por qué? Bueno, porque no investigamos solamente para poder decir algo muy detalladamente sobre un único caso particular, sino que lo que siempre pretendemos es que eso que de alguna forma podemos establecer con respecto a un caso particular pueda ser aplicado a otros casos. No digo en el sentido de una ley universal ni nada por el estilo, pero sí cierto nivel de generalización. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este nivel de generalización? Y también lo que está diciendo Howard Becker es, no pretendamos hacer grandes saltos en la generalización. Vayamos viendo que hay niveles de generalización. Y que a partir de poder ver que yo tengo niveles de generalización, puedo ir pasando de uno a otro y pasando fundamentadamente y racionalmente además. Entonces estas son cosas que tengo que trabajar. ¿Cuál es el truco que propone Beck? Es decir, bueno, usted ha hecho una investigación, voy a tomar el ejemplo que él da, que es su propia investigación, sobre cómo los docentes eligen sus destinos o sus puestos de trabajo en Chicago. Entonces él va encontrando que acá no hay tanto una cuestión de hacer carrera, de ascenso, de nada por el estilo, sino precisamente que los docentes van buscando aquellas escuelas en las cuales se sientan cómodos. ¿Qué quiere decir que se sientan cómodos? Que la gente más o menos actúe como él espera que actúe. Digamos, que haya padres comprensivos, que los otros docentes, digamos, también sean colaborativos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le dice Beck, una vez que él describa esto, bueno, dice,
vuélvamelo a contar, pero sin usar los términos maestros, escuelas, Chicago, qué sé yo. Entonces, es decir, ¿qué es lo que este ejercicio nos permite? ¿Y a qué es a lo que nos obliga? A pensar en términos de una mayor generalidad. Ya no pienso en docentes, ¿qué pienso? En, digamos, empleados. No pienso en escuelas, ¿en qué pienso? En puestos de trabajo. No pienso en Chicago, ¿qué pienso? En una organización que puede estar en cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que estoy describiendo? Que en organizaciones con cierto grado de burocratización hay un grupo de personas que se mueven no para hacer carrera ni para obtener puestos de poder, sino que se mueven para estar en lugares confortables. Entonces, fíjense cómo tengo otro nivel de generalización. Entonces, por eso él dice, bueno, acá hay una cuestión de teorías de alcance medio. Y la otra cuestión también, cuando nos planteamos con la cuestión de revisar casos, él dice, bueno, son tan importantes las similitudes como las diferencias. Y fíjense que, digamos, hay acá también cierta relación con Bourdieu, el texto de Bourdieu de la construcción del objeto, cuando plantea la cuestión de las analogías. ¿Se acuerdan que Bourdieu decía, bueno, cuando verdaderamente avanzamos en el análisis de analogías o en el análisis analógico? Bueno, cuando empezamos a ver las relaciones de las relaciones. Es decir, la cuestión de cómo precisamente se da este conjunto de relaciones y no tanto la relación específica de cada cosa. Howard Becker nos está diciendo lo mismo. Fíjense con el ejemplo que él va a dar de su propia tesis con respecto a los docentes de Chicago, o también, digamos, el ejemplo, digamos, que él va a dar de cierto nivel de ambigüedad en las reglas de las organizaciones y que estos permiten siempre cuestiones, es decir, que no quedan muy definidas, y él lo ve en principio con la cuestión de, vuelve al ejemplo de la cuestión del delito. Él dice, bueno, cuando son las corporaciones las que llevan adelante acciones delictivas, uno de los rasgos que aparece es precisamente la ambigüedad. La ambigüedad, ¿por qué? Porque la cuestión del delito no aparece tan claro como, digamos, la cuestión de que alguien le ponga un revólver entre las costillas a otro. Entonces, lo que él dice, bueno, hay esta cuestión de ambigüedad que están en las relaciones. Y esto nos lo permite, digamos, esta comparación de relaciones. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, esto también pasa, por ejemplo, en un juego como es el béisbol. Nosotros podríamos decir, pasa también en un juego como es el fútbol. Es decir, que una pelota nos pegue en la mano o en el brazo dentro del área chica, uno dice es penal. No. Depende de cómo haya estado puesto el brazo. Y depende del grado de separación que el brazo tenga del cuerpo. Entonces, acá hay una cuestión de ambigüedad. Y la ambigüedad que queda resuelto por quien tiene que tomar la decisión de aplicar o no una determinada sanción. Ahora, él esto lo va a enganchar con la otra cuestión, y el que va a decir, bueno, en verdad, los conceptos son generalizaciones empíricas. ¿Qué quiere decir que sean generalizaciones empíricas? Que son abstracciones que tienen que ser aplicadas a la realidad. Esto es muy claro, es decir, los conceptos nos sirven en tanto y en cuanto nosotros podamos aplicarnos a la realidad para poder ver allí algo más que desde el sentido común no podemos ver. Ahora, la cuestión es que, por eso que lo que Howard Becker dice, bueno,
permanentemente estamos ajustando los conceptos. ¿Por qué? Porque lo estamos ajustando a una serie de situaciones de relevamientos empíricos. Y la otra cuestión que él va también a señalar es que los conceptos no son, digamos, totalmente neutrales, sino que muchas veces los vamos a cargar de cierta significación y de cierta valoración, en el sentido de cuestiones positivas o negativas. ¿Y qué es precisamente esta valoración? Lo que a veces nos lleva a hacer algunos recortes con respecto a la aplicación del término. Él dice, bueno, al pasar el ejemplo de cuestión de cultura. Entonces él dice, bueno, el término cultura generalmente tiene una connotación positiva y no queremos aplicarla a cualquiera. Es decir, incluso nos va a resultar difícil aplicarla en ciertas situaciones. En ciertas situaciones como por ejemplo, ¿cuáles? Y bueno, hubo una serie de trabajos de antropólogos y de sociólogos que empezaron a hablar de una cultura de las barras bravas. Y también se habló de una cultura de la mafia. Y hubo algunos que replantearon esto. ¿Cómo las barras bravas van a tener cultura? Y la tienen. No digo que sea una cuestión a imitar, pero ¿qué quiere decir que tengan una serie de culturas? Tienen algunos principios, tienen algunos valores, tienen algunas formas de moverse que respetan y que además van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas? Bueno, a ver, en los enfrentamientos, en verdad, lo que uno tiene que buscar es que el rival sea parejo con uno. La cuestión del no uso de armas de fuego. La cuestión... Profe, ellos le Sí. llaman códigos a ese tipo de asociaciones, las normas que tienen con ellos le dicen códigos. Tienen Sí, códigos sí, se habla entre de... ellos. Karina, se habla de un código mafioso, es decir, esto también. Entonces, en principio, ojo, yo no estoy diciendo que estos códigos sean ejemplo para nadie, es decir, No, más vale. lo que quiero decir que no nos tenemos que inhibir de usar ese término, ¿no? Ya les digo, hay pautas de conducta, hay ciertos valores, etcétera, etcétera. A ver, en la mafia siciliana, por ejemplo, es decir, hay un enfrentamiento entre grupos mafiosos y hay una cuestión que es clave: la familia no se toca. Es más, digamos, la familia que quedó sin cabeza, es más, digamos, porque lo mataron al tipo, es mantenida por los otros. Entonces, no puedo decir, bueno, está bien, digamos, qué sé yo, pero primero lo limpiaron al tipo. Por eso digo, no estoy diciendo que esto sea ejemplar. Lo que estoy diciendo es que le corresponde el término de cultura y de código como se lo aplicamos a otros. Lo mismo desde el punto de vista de la cuestión de lo religioso. Hay quienes, y si ustedes por ahí van a Salta, es decir, con todo el desarrollo y la difusión que hay de lo que es la Virgen del Cerro, y esto, digamos, desde una cuestión religiosa para la Iglesia Católica Apostólica Romana oficial de Salta, el culto de la Virgen del Cerro no es un culto que ellos consideren religioso, como tampoco lo van a considerar el de Gauchito Gil o el de la difunta Correa. Sin embargo, desde una definición de lo que es religión, en el sentido durkheimiano, que dice que es definir una zona como sacra o como sagrada, tanto la Virgen del Cerro como el Gauchito Gil como la difunta Correa cumplen con esta condición. Entonces, el que a nosotros nos parezca que no quiere decir que no incluyamos una serie de fenómenos dentro de una definición que tiene algunas características que encontramos en estos fenómenos o procesos. Entonces, esta es la cuestión. No pretendamos sacarle esa característica porque
consideramos que son grupos negativos o qué sé yo, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no pueden tener este tipo de condicionamiento. Y la otra cuestión que él también va a señalar es que, digamos, si nosotros, esto se los comentaba con anterioridad, la cuestión de que no en todo fenómeno y no en todo este proceso vamos a encontrar todas las características que lo definen. Vuelvo al ejemplo de burocracia o al ejemplo de las cuestiones de las revoluciones. O fíjense ustedes, digamos, en el trabajo que hace Kessler con respecto a la definición de desigualdad. Y uno puede decir, bueno, esto es muy simple. No, a ver, ¿de qué desigualdad estamos hablando? ¿Cómo la vamos a medir? Y el cómo la vamos a medir quiere decir qué aspectos vamos a considerar. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, ¿de qué estamos hablando? Y esto, digamos, vuelve a la cuestión de la discusión. No todos los procesos y no todos los fenómenos implican todas las características. ¿Lo tengo que descartar porque no tienen todas las características? ¿O lo que puedo ver es qué características conservan y cómo se relacionan entre ellas? Entonces, cuando vamos a generalizar y cuando trabajamos con procesos de generalización, esto lo tenemos que tener en cuenta. Digamos, no podemos caer en visiones rígidas que hacen, digamos, que aceptemos o descartemos fenómenos cuando lo rico de analizar es qué características están presentes y cómo interactúan entre ellas. Y la otra cuestión que va a plantear Becker es que los conceptos son relacionales. Y esto, digamos, más allá de los ejemplos, hay uno que es muy interesante, que es el retardo mental, y que él dice, bueno, el retardo mental parece que es una enfermedad que adquieren los chicos negros o latinoamericanos cuando entran a las escuelas de Estados Unidos y que se curan cuando salen. Y esto, digo, pasa también en nuestro sistema educativo, pero aquí, digamos, no son los chicos negros o los latinoamericanos, sino que precisamente son los chicos que provienen de hogares con bajos recursos que, porque tienen pautas diferentes de socialización, por ejemplo en el lenguaje y por ejemplo en las formas de actuar, son considerados con retardo leve, qué sé yo, etcétera, etcétera, y se pide, digamos, su pase a otro tipo de escuelas o que sean acompañados en sus procesos de enseñanza-aprendizaje por docentes que los apoyan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que él dice es en base a qué lo estamos juzgando a esto. En base a una serie de parámetros culturales que nos dicen cómo debería ser. Y además, lo que dice es, bueno, los conceptos están en relación, digamos, constantes unos con otros. Recuerden la cuestión, y esto tiene que ver también con esto que decía Bourdieu, y que estaba la diferencia entre una definición operacional de conceptos y una definición sistemática de conceptos. Digamos, los conceptos no solo están relacionados porque, como el ejemplo que él da de si él es un tipo alto o no, digamos, en el sentido de que voy a ser alto o no de acuerdo a quién esté, es decir, con 1,70 m, 1,74 m, voy a ser un tipo de baja estatura si estoy al lado de dos basquetbolistas de más de 2 metros. Y voy a ser un tipo alto si estoy al lado de dos, digamos, personas chiquitas o que no superan el 1,50 m. Más allá de esta cuestión de relación entre si alguien es alto o bajo, la cuestión es también, digamos, cómo este concepto se relaciona con todo otro conjunto de conceptos dentro de una propuesta teórica. Es distinto el concepto de clase social dentro de la perspectiva de Marx que dentro de la perspectiva de Weber y dentro de la perspectiva de Durkheim. Es distinto el concepto, digamos, de excedente tanto en la perspectiva de Marx como en la perspectiva de Adam Smith o de David Ricardo. Son, digamos, nos están
hablando de cosas, de perspectivas diferentes ante un mismo fenómeno. ¿Y esto por qué? Por esta cuestión relacional del concepto con referencia a otros que arman todo ese andamiaje teórico que tengo atrás. Y que me permiten decir otras cosas sobre los fenómenos y los procesos que pasan empíricamente. Entonces, lo relacional tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con, primero, la cuestión de que ninguna definición se hace independientemente de una gama de alternativas, y ninguna definición conceptual se hace por sí sola, sino siempre se hace dentro de una red de definiciones de conceptos, es decir, que son los que le van a dar el anclaje y la carnadura, por decirlo de alguna forma. Bien, y con esto terminamos un poquitito con Howard Becker, es decir, y con esta forma que él nos dice de, a ver, cómo definimos los conceptos. Utilicen lo que lean en Howard Becker para ver también cómo definen un problema de investigación. Yo creo que hay elementos para, digamos, también aplicar a esto. Bien, yo no voy a trabajar el texto de Facio y Rutri ahora, porque quiero que aceleremos la cuestión de las consultas y aceleremos la cuestión de empezar aunque sea con los que están, a ver si pasamos del tema al problema, digamos, de investigación del trabajo de integración final. Por lo tanto, digo, escucho a los que por ahí mañana no pueden ir, o aquellos que quieren ir, que puedan ir mañana, pero que quieran ir ya con algo más. Es decir, escucho a todos. ¿Cómo van con los temas? ¿Cómo van con los problemas? ¿Van bien? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen...? Parece que no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado. No, porque, a ver, ya estamos llegando al día 10. Recuerden que al fin de mes tienen que tener los trabajos entregados. Profe, Sí. cuando nos hacemos las preguntas de los problemas, no es algo que tenemos que escribir en el trabajo práctico, sí. Es algo que tenemos que contestar. O no sé, esa parte, no me doy cuenta. No, Karina, a ver, las preguntas que ustedes se van haciendo para definir el problema no es necesario que las escriban. Lo que es necesario es que escriban es, digamos, la formulación precisa del problema. Pero las preguntas no. A ver, Karina, pueden hacer mención algunas en esa introducción de que digamos, pueden incluir, pero no es necesario que estén. Es decir, son preguntas que nos van a ir orientando para poder definir un problema. Otra cosa, profe. Cuando, bueno, tengo problemas con los objetivos. Nosotros no tenemos que dar soluciones, No. ¿no? Pero en los objetivos, ¿qué mencionamos? Objetivos. No decimos objetivos, un ejemplo. Por ejemplo, en el objetivo ustedes pueden poner, bueno, precisar las relaciones entre, qué sé yo, a ver, depende del tema que ustedes hayan elegido, o Nosotros estamos con violencia de género. Con violencia de género. Bueno, entonces... En el ámbito laboral, ahí. Bueno, entonces, como un objetivo que ustedes pueden poner es precisar las características de el abuso
de género en ámbitos laborales. Es decir, a ver, ¿cuáles son aquellos aspectos que van a resultar más significativos en el ámbito laboral y que pueden ser diferenciados de los que vamos a encontrar en un ámbito, qué sé yo, doméstico? ¿Mm? O, digo, a ver, ¿cuál es el otro objetivo? Poner en evidencia las características de que inicia el abuso o de, de la persona que realiza los intentos de abuso en ámbitos laborales. Es decir, yo puedo usar precisar, poner en evidencia, develar, explicitar, determinar. Todo esto son términos que yo puedo usar en el objetivo y que generalmente, digamos, eso se expresa en esos tiempos verbales. Es decir, ¿qué es Profe, sí. sí. Yo estuve arrancando con el trabajo y es como que se hace mucho en teoría. Y como objetivos, por ejemplo, como nosotros en el ámbito laboral, violencia de género en el ámbito laboral, a eso queremos llegar, pero hay como mucha teoría antes para llegar a qué es violencia de género en el ámbito laboral. Entonces uno de los objetivos puse describir qué se entiende por violencia de género. Eso no tiene pero es como, no sé si, o separarlo del ámbito laboral. Como arranca con tanta teoría previa, con tanta historia, digo, no sé. Karina, a ver, ahí hay tengan cuidado con eso, porque muchas veces lo que formulamos como un objetivo, en verdad es una acción que necesitamos hacer. Entonces, si vos pones describir o precisar lo que es violencia de género, lo que te pueden llegar a decir es, bueno, pero esto es algo que ustedes tienen que hacer en la investigación por sí mismo, porque si no, no pueden seguir adelante. Por eso te digo, digamos, piensen más en la cuestión de qué es lo que ustedes quieren lograr desde el punto de vista cognitivo con esa investigación. Ahí es el objetivo. A ver, por ahí uno dice, bueno, a ver, yo pongo como objetivo recabar los datos que... No, esto es una acción que vos tenés que hacer. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿para qué voy a hacer yo todo esto? Piensen que acá el objetivo es siempre incrementar el conocimiento. Entonces, los objetivos tienen que estar referidos a eso. Por eso yo decía, es develar, poner de manifiesto, precisar, determinar, establecer con mayor precisión las relaciones. Es decir, hacia ahí orienten la cuestión de los objetivos. Porque, por ejemplo, esto que vos decís es una acción. Entonces, si así nos ponemos en abogados del diablo, te van a decir, bueno, pero no, esto no es un objetivo, es una acción. El objetivo, a ver, ¿cuál sería? Por eso, digo, pensando un poquitito más allá, vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren? A ver, bueno, es decir, podés poner, bueno, llegar a, o lograr una descripción de del proceso de desarrollo de digamos, el abuso de género en el ámbito laboral. Es decir, ¿por qué? Porque no es digamos, esto va a surgir a partir de los datos que ustedes levanten. Es decir, ¿qué estoy diciendo? De acuerdo a la información que ustedes van a ir relevando, lo que pueden hacer es el precisar cómo esto empieza, cómo se incrementa, cómo, digamos, van actuando los diferentes agentes o actores en esta cuestión,
digamos, cómo van actuando, cómo va actuando el abusador buscando, digamos, cada vez incrementar más esto, qué pasa con la víctima. Todo esto es algo que ya entra dentro de un trabajo deductivo, no de una cuestión de recolección de datos o de reformulación de conceptos, que es algo que ustedes tienen que hacer sí o sí en ese trabajo. Por eso, describir lo que es abuso de género o violencia de género es algo que ustedes tienen que hacer. Ahora, el lograr una descripción precisa del proceso en el cual se va a... Esto es algo que ustedes lo van a hacer a partir de todos los datos que ustedes levantan. Y que pueden hacer esto o pueden hacer otra cosa. Pero digo, es ya cuestión de elaboración. Ya, es decir, esto, ¿por qué nos va a dar un incremento en el conocimiento? Y bueno, porque nos va a estar diciendo cómo actúan estos abusadores en ámbitos laborales, cosa que no sabemos. ¿Me supe explicar, Karina? Sí, profe, genial. Sí, Mm. bárbaro. Igual me cuesta pensar otros, pero supongo que Pero debo tener más de uno, pero bueno, para eso no, tengo compañeros, ¿no? no, está bien, pero con que sea uno, digamos, Mm, la cuestión es esta, Karina y los compañeros de grupo, que lo charlamos mañana también, que es que se entienda cuál es la diferencia entre el objetivo y las acciones que ustedes tienen que cumplir. O que tienen que desarrollar en un trabajo de investigación. claro. Sí, genial, profe. Gracias. No, de nada. Bien, oye, ¿hay alguna otra cuestión? ¿Algún otro grupo? ¿O se reservan para mañana? No sé, digo. Cuéntenme, y si no, digo, hoy nos tomamos, digamos, una finalización anterior de clase. Cuéntenme, así cerramos, o nos vemos el jueves, con algunos nos vemos mañana, y con ustedes nos vemos el jueves con esos 2 textos. ¿Hay preguntas, chicos, chicas? Cierro, nos vemos el jueves. Díganme. No. Bárbaro, Santina, no hay preguntas. Bien, ¿algunos otros? Bueno, Nos vemos mañana, profe. nos vemos mañana y nos vemos